Mi existencia comenzó como un acontecimiento inexplicable. Luego de que mi madre decidiera someterse a una ligadura de trompas tras el nacimiento de mi hermana, 9 años después, ocurrió lo imposible. Yo estaba creciendo en su vientre. No descubrió este embarazo inesperado hasta el 6º mes de gestación, y pienso que si lo hubiera sabido antes, quizás mi destino habría sido diferente. Este milagro, que ahora reconozco como obra divina, marcó el inicio de mi complicada historia. Al llegar al mundo, fui recibida sin expectativas. Mis padres ni siquiera habían elegido un nombre, así que simplemente me nombraron como mi abuela. Mis primeros meses transcurrieron bajo el cuidado de mis hermanos mayores, mi hermana con 9 años más que yo y mi hermano con 12, mientras mi madre atravesaba una severa depresión tras mi nacimiento. Eventualmente, según ella misma me contó, tuvo un momento de claridad donde se dijo: ¿qué estoy haciendo? Esta es mi hija, debo cuidarla. Ahora que he encontrado la fe, comprendo que desde el principio cargaba un espíritu de rechazo que me acompañaría durante toda mi infancia y adolescencia. Esta sensación invisible pero poderosa influenció mis decisiones y percepciones durante muchos años. Nuestro hogar era humilde y precario, un remolque deteriorado en una pequeña localidad de Colorado. Cuando tenía aproximadamente 5 años, nos instalamos en un tráiler de color café que sería mi residencia hasta que partí. La estructura era frágil, las lluvias y vientos provocaban filtraciones, y yo temía constantemente que el techo pudiera desprenderse. Aunque nos daba cobijo, sus condiciones me avergonzaban profundamente. Evitaba invitar amigos o mencionar dónde vivía, temerosa de sus juicios y burlas. Mi hermano y hermana, ya adolescentes, raramente estaban presentes. Ocupados con sus propias vidas, actividades escolares, amistades y romances, dejándome sola con frecuencia. Mis padres, aunque compartían vivienda, mantenían vidas separadas. Nunca contrajeron matrimonio ni tuvieron verdadera intimidad. Simplemente habitaban el mismo espacio en habitaciones distintas. Hasta los 11 años, dormí junto a mi madre, parcialmente por la escasez de espacio, pero principalmente por el terror que me invadía cada noche. Desde pequeña percibía presencias sobrenaturales en nuestro remolque. Ahora reconozco que eran manifestaciones demoníacas. Me atormentaban durante la noche, apareciendo como figuras fantasmales, a veces un niño, otras veces siluetas blanquecinas que deambulaban por las habitaciones. No sentía paz, solo miedo paralizante que me impedía conciliar el sueño. Llegué al punto de dormir con un antifaz intencionalmente, para que si despertaba durante la madrugada, no tuviera que enfrentarme a aquellas visiones perturbadoras. Mi hermana también experimentaba fenómenos paranormales en aquel lugar. Una vez fue arrastrada de su cama mientras dormía, despertando con marcas visibles en sus tobillos. La puerta de su habitación se cerraba sola constantemente, sin explicación racional. Desde el cuarto que compartía con mi madre, yo observaba sombras entrando y saliendo de la habitación de mi hermana. Inicialmente creía que eran sus amigos o parejas, pero después comprendí que eran entidades espirituales que habitaban junto a nosotros. Mi padre pasaba sus días bebiendo frente al televisor. Aunque trabajaba en construcción y proveía económicamente lo básico para nuestra subsistencia, estaba emocionalmente ausente. Era socialmente retraído y nunca quería participar en eventos escolares, presentaciones navideñas o cualquier actividad relacionada con mi educación. Nunca se involucró verdaderamente en nuestras vidas. Su rutina consistía en trabajar, regresar a casa, beber y permanecer inmóvil frente al televisor. Si intentaba comunicarme con él, siempre estaba intoxicado y sus respuestas eran breves y desinteresadas. No mostraba ningún esfuerzo por conocerme o apoyarme. También maltrataba verbalmente a mi madre con frecuencia. Sus discusiones eran tan intensas que me obligaban a encerrarme en mi habitación, tapar mis oídos y llorar desconsoladamente, anhelando que aquellas confrontaciones terminaran. En aquella soledad infantil, desarrollé métodos para entretenerme. Inventaba juegos creativos, pasaba largas horas al aire libre y buscaba formas de distraerme. Lamentablemente, también fui expuesta prematuramente a contenidos adultos inapropiados a través de mis hermanos mayores y sus amistades, consumo de alcohol, drogas, películas de terror y escenas explícitas con desnudos y situaciones sexuales que ningún niño debería presenciar. Me unía a ellos desesperadamente porque ansiaba su compañía y aceptación. Estas experiencias tempranas abrieron puertas negativas en mi vida que me afectarían profundamente más adelante.
Entre los 10 y 11 años, comencé a experimentar con alcohol y tabaco, siguiendo los patrones que observaba a mi alrededor. Descubrí los escondites donde mis padres guardaban licor y marihuana, y los robaba sistemáticamente para consumirlos en soledad. Empecé a ausentarme de casa sin permiso ni supervisión. Mi padre, generalmente intoxicado, raramente notaba mis desapariciones o comportamientos irregulares. Comencé a relacionarme con compañeros de escuela, pero mi influencia sobre ellos era destructiva. Prefería pasar tiempo en sus hogares, avergonzada del mío, del olor persistente a alcohol que emanaba de mi padre, de sus caídas estrepitosas cuando estaba ebrio, y de sus arranques de ira contra mi madre. Mi madre trabajaba en la cafetería escolar, lo cual me proporcionaba cierto anclaje de normalidad. Desarrollé un vínculo intenso con ella, convirtiéndose en mi principal sustento emocional y figura de seguridad. Como mencioné, dormí en su cama hasta los 12 años, aterrorizada por las manifestaciones espirituales que infestaban nuestro hogar. Finalmente, superé parcialmente ese miedo y ocupé la misma habitación donde mi hermana había experimentado aquel arrastre sobrenatural y cuya puerta se cerraba misteriosamente sin intervención humana. Los fenómenos extraños no cesaron, la puerta continuaba sellándose por sí sola, atrapándome dentro del cuarto. Al cumplir 12 años, comencé a visitar a mi hermana en otra ciudad de Colorado donde cursaba estudios universitarios. Empecé a pasar las vacaciones escolares, verano, Navidad, primavera, con ella, exponiéndome prematuramente a ambientes adultos con alcohol abundante, marihuana y personas considerablemente mayores que yo. Desarrollé atracción por muchachos mayores, buscando inconscientemente llenar el vacío emocional dejado por la ausencia afectiva de mi padre. Con apenas 12 o 13 años, asistía regularmente a fiestas universitarias junto a mi hermana. Me maquillaba excesivamente y vestía como una joven adulta para integrarme en aquel ambiente inapropiado. Consumía bebidas alcohólicas hasta perder la consciencia, probablemente sufriendo intoxicaciones etílicas severas que milagrosamente nunca requirieron hospitalización. Mi hermana fotografiaba estos episodios vergonzosos para mostrarme después mi estado deplorable, quizás intentando disuadirme sin éxito. Perdí mi virginidad prematuramente con un hombre significativamente mayor, conocido a través de los contactos familiares de mi hermana. En mi ingenuidad adolescente, a los 13 años, creía haber encontrado el amor de mi vida. Cuando confié este secreto a mi hermana, lloró desconsoladamente temiendo que repitiera su historia de embarazo temprano. Me llevó inmediatamente a una clínica para obtener anticonceptivos y la píldora del día siguiente como precaución. Continué profundizando mi espiral autodestructiva, bebiendo diariamente, consumiendo drogas habitualmente, mintiendo compulsivamente y manipulando a quienes me rodeaban. Cuando tenía 14 años, sufrí un ataque agudo que requirió la extirpación quirúrgica de mi vesícula biliar. El médico vinculó mi condición con ciertos alimentos que había consumido, lo que desencadenó gradualmente un trastorno alimentario complejo. Inicialmente evitaba comidas específicas por temor al dolor físico, pero esta restricción evolucionó progresivamente hasta convertirse en inanición como mecanismo desesperado de control ante el caos absoluto que dominaba mi existencia. El trastorno alimentario se transformó en una forma retorcida de poder sobre mi vida cuando todo lo demás parecía incontrolable. Ese mismo año crucial, mi madre recibió un diagnóstico devastador de cáncer de mama. A pesar de su enfermedad y vulnerabilidad, yo continuaba comportándome egoístamente, exigiéndole transporte, dinero y atención constante. Le mentía descaradamente sobre supuestas necesidades escolares para financiar mis crecientes adicciones. Entregaba sistemáticamente este dinero a personas mayores de edad para que adquirieran alcohol y sustancias prohibidas para mi consumo personal. También durante mis 14 años conocí a quien actualmente es mi esposo en el instituto educativo. Yo apenas comenzaba 9º grado mientras él cursaba 10º. Compartíamos una clase y nos conectamos instantáneamente al descubrir profundas similitudes en nuestras caóticas circunstancias familiares. Él también provenía de un hogar disfuncional y tenía hermanos mayores involucrados en adicciones y comportamientos problemáticos. Rápidamente nos volvimos inseparables, encontrando en nuestra relación un refugio mutuo ante nuestras respectivas realidades dolorosas. Durante el tratamiento oncológico de mi madre, me comporté de manera inexcusablemente insensible. En lugar de apoyarla en su batalla contra el cáncer, continuaba siendo cruel, mentirosa y manipuladora. Ella, con una generosidad que solo ahora comprendo plenamente, me ha perdonado completamente,
justificando mis acciones con la simple frase, «Solo eras una niña». Gracias a la intervención divina, hoy está completamente recuperada y libre de cualquier rastro de cáncer. Mi relación con mi actual esposo se intensificó rápidamente. Pasábamos prácticamente todo nuestro tiempo juntos, con padres demasiado permisivos o indiferentes que no establecían límites apropiados para adolescentes. Organizábamos fiestas descontroladas, consumíamos sustancias adictivas constantemente y nos rodeábamos exclusivamente de personas con influencias negativas. Mi primo, quien se dedicaba al narcotráfico, se convirtió en nuestro proveedor habitual y amigo cercano. Llegamos al punto de realizar tareas domésticas en su residencia a cambio de drogas gratuitas, lo acompañábamos rutinariamente durante sus peligrosas transacciones ilegales, y me involucré emocionalmente con múltiples personas dentro de este ambiente destructivo. El periodo comprendido entre mis 14 y 16 años permanece parcialmente difuso en mi memoria debido al consumo constante de sustancias. Estaba completamente sumergida en trastornos alimentarios severos, adicciones múltiples, mentiras patológicas y manipulación sistemática de quienes me rodeaban. Fui repetidamente infiel a mi entonces novio, actual esposo, manteniendo relaciones inapropiadas con amigos suyos que me proporcionaban drogas a cambio. Cuando tenía aproximadamente 15 años, un amigo familiar que nos suministraba habitualmente sustancias falleció trágicamente atropellado en un incidente directamente relacionado con su intoxicación alcohólica. Reconozco ahora, desde mi perspectiva espiritual, que Dios intervino sobrenaturalmente protegiéndome en numerosas ocasiones de situaciones potencialmente fatales similares. Mi encuentro transformador con Jesucristo ocurrió en circunstancias absolutamente inesperadas. Durante una transacción rutinaria de drogas con mi primo traficante, mientras esperábamos en el interior del vehículo, mi novio mencionó casualmente que, según su creencia, el diablo tenía naturaleza femenina. Impulsada por un extraño sentido de defensa de género, contradije firmemente su afirmación. Decidí buscar información en Internet para respaldar mi argumento, y encontré sorpresivamente pasajes bíblicos reveladores. Aunque provenía de un entorno completamente ajeno a cualquier referencia religiosa significativa, aquellas escrituras impactaron inexplicablemente no solo mi intelecto sino directamente mi corazón espiritual. Leí conmovida sobre la condición pecaminosa humana, la realidad del infierno, y la misión redentora de Jesucristo quien vino para liberarnos definitivamente del sufrimiento eterno. Experimenté una revelación sobrenatural. Comprendí instantáneamente que necesitaba desesperadamente esta libertad espiritual y este Dios que, contrariamente a todas mis experiencias previas, me amaba incondicionalmente sin haberme conocido jamás. Al regresar posteriormente a la residencia de mi novio, busqué frenéticamente cualquier ejemplar bíblico, encontrando únicamente una versión infantil ilustrada. Con absoluta convicción, declaré que debíamos transformar radicalmente nuestras vidas, pues había descubierto que Dios era incuestionablemente real y que el infierno era un destino que debíamos evitar a toda costa. Impulsados por esta revelación compartida, ambos decidimos entregar completamente nuestras existencias al Señor aquella misma noche trascendental. Simultáneamente, resolvimos reorientar nuestra relación según principios correctos. Sin contemplar separarnos, decidimos formalizar eventualmente nuestra unión mediante el matrimonio cristiano. Con apenas 16 y 17 años respectivamente, establecimos un compromiso sincero aunque desprovisto de anillos o ceremonias tradicionales. Aquella noche inicial de conversión, devoré ansiosamente el libro de Apocalipsis completo en aquella Biblia infantil, absolutamente convencida de que Jesucristo regresaría inminentemente para el juicio final. La mañana siguiente, con determinación renovada, convoqué formalmente a mis padres para anunciarles tanto mi transformación espiritual como mis planes matrimoniales futuros. Les confesé abiertamente todas mis mentiras previamente ocultas y adicciones destructivas. Presencié por primera vez en mi vida a mi padre derramando lágrimas genuinas ante mi confesión. Respetuosamente, acepté su condición de completar mis estudios secundarios antes de contraer matrimonio, reconociendo el mandamiento bíblico fundamental de honrar a mis progenitores independientemente de sus imperfecciones. Esta transformación radical ocurrió específicamente en agosto de 2015. Inmediatamente, iniciamos un grupo estructurado de estudio bíblico en nuestro establecimiento educativo, obteniendo sorprendentemente la aprobación institucional del director. Distribuíamos creativamente caramelos con notas informativas invitando a reuniones espirituales donde participaban activamente pastores experimentados y miembros comprometidos de nuestra congregación local.
Determinada a alcanzar mi objetivo matrimonial, me esforcé extraordinariamente por completar simultáneamente 2 años académicos para graduarme anticipadamente según lo acordado con mis padres. Mi madre observaba atónita mi transformación integral, comentando frecuentemente a conocidos cuán radicalmente diferente me percibía tanto física como comportamentalmente. Jesucristo se convirtió genuinamente en mi confidente principal, consultándole meticulosamente cada decisión cotidiana desde la vestimenta apropiada hasta resoluciones académicas complejas. Durante nuestra ceremonia de graduación, el director académico nos solicitó específicamente dirigir la oración inaugural colectiva. Aunque recibimos sugerencias institucionales de omitir referencias cristianas explícitas para inclusividad multicultural, concluí deliberadamente con la declaración en el nombre poderoso de Jesús, amén, reconociendo públicamente la fuente transformadora de mi liberación personal. Respetando nuestro compromiso parental, esperamos pacientemente hasta enero de 2017 para formalizar nuestra unión matrimonial. Yo recién alcanzaba legalmente 18 años mientras mi prometido contaba con 19. Experimentamos una provisión sobrenatural cuando obtuvimos inexplicablemente un apartamento subsidiado de asistencia social evitando completamente la lista de espera habitual, recibiendo un espacio excepcionalmente amplio generalmente reservado exclusivamente para familias numerosas necesitadas. Trasladamos metódicamente nuestras escasas pertenencias la semana inmediatamente anterior a nuestra boda, estableciendo nuestro primer hogar independiente conjunto. Los primeros años matrimoniales resultaron considerablemente desafiantes espiritualmente. Gradualmente, casi imperceptiblemente, nos distanciamos tanto de nuestra comunidad eclesiástica como de nuestra relación íntima con Dios. Las preocupaciones materiales cotidianas, responsabilidades laborales, compromisos financieros, administración doméstica, consumieron progresivamente nuestra atención prioritaria. Inicié ambiciosamente estudios universitarios especializados en medicina mientras mi esposo trabajaba extensas jornadas laborales. Nuestra comunicación se redujo drásticamente a breves intercambios funcionales, principalmente para coordinar el uso compartido de nuestro único vehículo disponible. Esta distancia relacional afectó negativamente tanto nuestra conexión espiritual divina como nuestro vínculo matrimonial humano. Abandonamos paulatinamente nuestras convicciones iniciales, reincorporando contenidos mediáticos seculares inapropiados y perdiendo completamente nuestro fervor evangelístico original. Intentábamos precariamente navegar las complejidades adultas confiando exclusivamente en nuestras limitadas capacidades humanas sin recurrir a la sabiduría divina anteriormente experimentada. Previsiblemente, mis manifestaciones espirituales negativas, pesadillas recurrentes y episodios aterradores de parálisis del sueño, reaparecieron intensificadas. Aunque ahora conocía teóricamente el poder liberador del nombre de Jesucristo, experimentaba dificultad práctica para invocarlo durante estos episodios terroríficos donde percibía claramente entidades demoníacas intentando acceder maliciosamente a nuestro espacio habitacional. Durante mi trayectoria universitaria, enfrenté numerosas tentaciones carnales intensificadas. La lujuria que consideraba completamente superada mediante mi conversión inicial resurgió poderosamente. Diversos hombres me perseguían insistentemente pese a mi compromiso matrimonial explícito, considerando mi condición como un desafío adicional en lugar de una barrera respetable. Eventualmente sucumbí vergonzosamente a la infidelidad conyugal, mientras simultáneamente mi esposo cometía independientemente transgresiones morales que yo desconocía completamente. Retrospectivamente, identificamos claramente los puntos específicos donde permitimos brechas espirituales defensivas. Iniciamos nuestro deterioro abandonando deliberadamente nuestra comunidad eclesiástica protectora, permitiendo posteriormente que preocupaciones exclusivamente mundanas sofocaran progresivamente nuestra vitalidad espiritual original. Permanecimos alejados del camino divino durante un periodo considerablemente prolongado. Agravamos nuestra situación relocalizándonos geográficamente aún más distantes de nuestra congregación espiritual, exacerbando significativamente nuestro aislamiento comunitario protector. Reinicié sistemáticamente comportamientos anteriormente abandonados, falsedades recurrentes, manipulaciones relacionales y asociaciones sociales perjudiciales. Mis compañeros universitarios desconocían completamente a Jesucristo, y yo carecía tristemente de herramientas evangelísticas efectivas para compartir apropiadamente el mensaje transformador. Limitada doctrinalmente, solo podía referenciar mi experiencia personal transformativa sin capacidad para guiar metódicamente a otros hacia la salvación eterna. Significativamente,
Tampoco comprendía teológicamente la presencia santificadora del Espíritu Santo inhabitante hasta considerablemente después en mi desarrollo espiritual. Continuamos viviendo conforme a impulsos carnales desordenados. Recibía atención masculina inapropiada mientras mi esposo direccionaba su energía vital hacia preocupaciones alternativas. Experimentaba nuevamente la carencia emocional significativa que caracterizó originalmente mi relación paternal disfuncional. Finalmente, mi esposo descubrió inevitablemente mi infidelidad al examinar mi dispositivo telefónico. Significativamente, no había eliminado evidencias incriminatorias, posiblemente manifestando inconscientemente un deseo subconsciente de ser descubierta para liberarme del peso insoportable de mi duplicidad moral. Confrontada decisivamente con esta revelación, contando apenas con 19 o 20 años, expresé inicialmente disposición inmediata para disolver nuestro compromiso matrimonial permanente. Sin embargo, mi esposo ejemplificó extraordinariamente el amor sacrificial de Cristo hacia su Iglesia. Pudiendo justificadamente terminar legítimamente nuestra unión debido a infidelidad comprobada, optó misericordiosamente por extender perdón completo, modelando concretamente cómo Cristo perdona incondicionalmente nuestras transgresiones espirituales. Mantuvimos consecuentemente nuestro vínculo matrimonial, y posteriormente él reveló honestamente sus propias transgresiones previamente ocultas. Expusimos completamente nuestras faltas recíprocas a la luz reveladora, reconociendo teológicamente que el enemigo espiritual prospera exclusivamente en la oscuridad del secreto pecaminoso. Esta transparencia radical catalizó sorprendentemente el florecimiento renovado de nuestra relación espiritual con Dios. Progresamos notablemente desde la leche espiritual elemental hacia alimento sólido doctrinal, madurando significativamente en nuestra comprensión teológica y aplicación práctica de nuestra fe cristiana restaurada. Aproximadamente durante 2020, comencé investigando independientemente contenidos testimoniales cristianos disponibles en plataformas digitales como YouTube. Estos relatos transformativos renovaron poderosamente mi esperanza redentora. Había experimentado temporalmente con prácticas ocultistas de la nueva era como tarot adivinatorio, horóscopos predictivos, astrología determinista y yoga espiritual, buscando erróneamente reconectarme con Dios mediante caminos espirituales alternativos prohibidos. Estas prácticas abominables intensificaron predeciblemente mis dificultades tanto espirituales como físicas, creando nuevas ataduras demoníacas. Particularmente, permitir una lectura personal de tarot abrió una puerta espiritual extremadamente dañina en mi vida, facilitando influencias malignas intensificadas. Los testimonios cristianos de transformación radical me ayudaron fundamentalmente a comprender que Jesucristo continuaba amándome incondicionalmente y podía restaurarme completamente independientemente de mis recaídas morales. Aunque mantenía conocimiento intelectual sobre Dios, había perdido tristemente mi conexión íntima relacional con Él y desconocía metodológicamente cómo recuperarla efectivamente. Tras nuestra confesión matrimonial mutua, decidimos conjuntamente seguir a Cristo íntegramente sin reservas. En 2021, simbolizamos públicamente nuestro compromiso renovado mediante bautismo cristiano realizado significativamente en el mismo río donde años anteriormente habíamos desechado físicamente nuestras sustancias adictivas. Comenzamos simultáneamente a discernir activamente el propósito divino específico para nuestras vidas redimidas. Participamos entusiastamente en reuniones comunitarias de avivamiento espiritual organizadas sorprendentemente por mi primo, anteriormente traficante activo, quien había experimentado personalmente su propia conversión sobrenatural tras sobrevivir milagrosamente a un ataque violento donde fue apuñalado gravemente. Su misión redentora consistía explícitamente en devolver positivamente recursos espirituales a la misma comunidad que previamente había dañado significativamente mediante su actividad criminal distributiva. Nos incorporamos decididamente a su ministerio restaurador enfocado particularmente en personas marginadas sin hogar y eventos comunitarios regenerativos. Durante 2022, intensificamos significativamente nuestro compromiso con una iglesia local estructurada. Desarrollamos hambre insaciable por profundizar sistemáticamente nuestro conocimiento bíblico fundamentado y comprensión teológica de la naturaleza divina. Nuestra relación con Dios maduraba notablemente. Habíamos experimentado salvación inicial durante nuestra adolescencia, sufrimos alejamiento temporal debido a decisiones equivocadas, y regresamos finalmente con una perspectiva significativamente más profunda respecto a la complejidad infinita del carácter divino inmutable. El pastor congregacional, discerniendo espiritualmente nuestro potencial ministerial, nos invitó formalmente a liderar responsablemente el ministerio juvenil establecido,
reconociendo proféticamente un llamado divino específico que nosotros personalmente aún no percibíamos claramente. Asistimos diligentemente a formaciones doctrinales sobre vocación ministerial, inicialmente confundidos respecto a implicaciones prácticas más allá de nuestra identidad cristiana básica. Aunque el liderazgo eclesiástico deseaba incorporarnos permanentemente como directores juveniles asalariados, nunca experimentamos confirmación pacífica interior para abandonar completamente nuestras responsabilidades laborales seculares por esta oportunidad ministerial específica. Durante un avivamiento posterior particularmente poderoso, experimentamos la manifestación tangible de la presencia divina extraordinariamente. Los evangelistas experimentados presentes nos informaron detalladamente sobre una institución educativa bíblica inmersiva de dedicación completa, donde podríamos formarnos intensivamente en metodologías evangelísticas prácticas y ministerio transformacional aplicado. Esta institución especializada operaba fuera de nuestro estado natal de Colorado, contradiciendo nuestra declaración previa de jamás relocalizar nuestra residencia permanente. Habíamos mantenido obstinadamente resistencia respecto al ministerio vocacional formal y educación teológica estructurada, considerándola superfluamente innecesaria teniendo acceso directo a las escrituras canónicas. Sin embargo, durante aquella experiencia particular de avivamiento, experimentamos simultáneamente una ruptura interior transformativa. Intercambiamos miradas significativas mientras Dios comunicaba individualmente pero sincrónicamente idéntico mensaje a ambos. Conversando posteriormente, descubrimos asombrados que habíamos recibido independientemente idéntica dirección divina. Matricularnos en aquella específica escuela bíblica recomendada y abrazar formalmente nuestra vocación ministerial predestinada. Consecuentemente, relocalizamos nuestra residencia a Florida, experimentando revitalización espiritual completa mientras perseguimos obedientemente el propósito divino eterno que siempre existió soberanamente pero que inicialmente carecíamos de madurez espiritual suficiente para reconocer claramente. Actualmente experimentamos florecimiento espiritual extraordinario, equipados efectivamente para evangelizar estratégicamente y discipular sistemáticamente conforme al mandato misional cristiano. Mi relación familiar ha experimentado sanidad restauradora completa. Milagrosamente, mi hermano, hermana, madre y padre han aceptado personalmente a Jesucristo como Salvador exclusivo. El proceso de perdón resultó absolutamente crucial. Durante mi alejamiento espiritual temporal, mantenía resentimiento arraigado que funcionaba espiritualmente como cadena restrictiva que el enemigo utilizaba estratégicamente para limitar mi libertad cristiana. Actualmente mantenemos relaciones familiares completamente restauradas caracterizadas por amor genuino y respeto mutuo. He recibido el privilegio extraordinario de guiar evangelísticamente a cada miembro directo de mi familia inmediata hacia una relación personal salvífica con Jesucristo. ¿Quién representa a Jesucristo actualmente para mí? Indudablemente mi mejor amigo íntimo, confidente absoluto en cada circunstancia vital. Mi protector sobrenatural indiscutible ante cualquier amenaza. Aquel a quien invoco confiadamente en cada necesidad experimentada. Mi Redentor perfecto y Salvador completo que me rescató misericordiosamente durante mi momento existencial más oscuro concebible. La fuente inagotable de mi alegría permanente, inspiración de mi sonrisa espontánea y propósito fundamental que impulsa energéticamente cada aspecto de mi existencia cotidiana transformada. Para quienes han permanecido atentamente leyendo este testimonio personal, posiblemente anhelando interiormente entregar su propia vida a Jesucristo pero experimentando dudas paralizantes sobre la posibilidad real debido a transgresiones personales o distancia percibida respecto a Dios. Las Escrituras autoritativas afirman inequívocamente que todos han pecado y están destituidos completamente de la gloria divina perfecta, pero la consecuencia inevitable del pecado es muerte eterna, mientras el regalo absolutamente gratuito de Dios es vida eterna garantizada mediante Cristo Jesús, y todo aquel individuo que sinceramente invoque el nombre todopoderoso del Señor será definitivamente salvo. Extraordinariamente, cada persona viviente califica potencialmente dentro de esta categoría universal de todo aquel. Padre Celestial Omnipotente, bendice sobrenaturalmente a cada persona específica leyendo actualmente estas palabras testimoniales con longevidad satisfactoria y salud integral. Manifiéstate poderosamente en sus circunstancias personales como nunca antes experimentado y abre sobrenaturalmente sus corazones receptivos para recibirte completamente sin reservas. Amigo lector, si deseas sinceramente recibir a Jesucristo como Salvador personal o renovar auténticamente tu compromiso espiritual con Él,
pronuncia verbalmente con convicción absoluta esta oración transformadora. Querido Señor Jesucristo, te invito deliberadamente a entrar permanentemente en mi corazón receptivo. Perdona misericordiosamente mis innumerables pecados cometidos, lávame completamente y purifícame integralmente, libérame definitivamente de toda atadura espiritual. Agradezco profundamente que moriste sacrificialmente por mí personalmente, y creo firmemente que resucitaste victoriosamente y regresarás gloriosamente por mí. Lléname abundantemente con tu Espíritu Santo capacitador, otórgame pasión sobrenatural por tus propósitos eternos y valentía inquebrantable para proclamar efectivamente tu Evangelio transformador. Declaro confiadamente que estoy completamente salvado, totalmente renacido espiritualmente y absolutamente perdonado porque tengo a Jesucristo permanentemente en mi corazón transformado. Amén. Recuerda siempre esta verdad fundamental: debes correr constantemente hacia Dios, nunca alejarte temeroso de Él cuando cometas errores. Te ama inconmensurablemente y tiene diseñado un plan extraordinario específicamente para tu vida única. Cualquier ataque espiritual o cadena opresiva que actualmente creas te retiene irremediablemente está completamente quebrantada mediante la obra redentora finalizada, porque Jesucristo vino específicamente a este mundo para liberar definitivamente a los cautivos espirituales como tú y como yo. Mi testimonio no es extraordinario ni único. Miles de personas alrededor del mundo experimentan diariamente esta misma transformación radical al encontrarse personalmente con Jesucristo. Lo verdaderamente asombroso es que esta oferta de salvación y restauración completa está disponible gratuitamente para cualquier persona, independientemente de su pasado, sus errores o la profundidad de su oscuridad actual. Cuando reflexiono sobre mi trayectoria desde aquel tráiler deteriorado donde experimentaba manifestaciones demoníacas, pasando por años de adicciones destructivas, hasta mi ministerio actual compartiendo este mensaje liberador, solo puedo atribuir esta transformación completa al poder sobrenatural de Jesucristo. No existe explicación alternativa razonable para justificar cómo una adolescente autodestructiva de 16 años, sin exposición religiosa previa, experimenta instantáneamente liberación completa de adicciones sin síntomas de abstinencia ni tratamiento profesional. Precisamente por haber experimentado personalmente las profundidades del sufrimiento, las garras de la adicción y la desesperanza absoluta, puedo testificar convincentemente que existe esperanza real para absolutamente cualquier situación humana. Si Dios pudo rescatarme completamente del abismo donde me encontraba, ciertamente puede hacer lo mismo contigo, independientemente de tus circunstancias actuales o errores pasados. La decisión ahora queda exclusivamente en tus manos. Puedes continuar intentando controlar tu vida mediante tus limitadas capacidades humanas, o puedes rendirte completamente ante aquel que diseñó originalmente tu existencia con propósito eterno. Te aseguro por experiencia personal que encontrarás libertad, propósito y satisfacción auténtica únicamente cuando permitas que Jesucristo ocupe legítimamente el trono central de tu corazón.